Si la cruz de salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Tengan todos muy buenas tardes. Ay, aquí, como siempre, en la mejor disposición, en la mejor disponibilidad para compartir con ustedes todas estas enseñanzas maravillosas de Cristo en la tierra. La verdad es que tal vez no, el tema, o tal vez como uno lo desarrolla, no demuestra la inmensidad del amor de Cristo que Él desarrolló aquí en el mundo cuando Él vino a la tierra. Es increíble el amor, la abnegación, el cuidado, la intención, la integridad con que Él vino a este mundo por amor a nosotros, por amor a usted y a mí. Pues gracias a Dios estoy exponiendo este tema porque ha sido sumamente relevante para mí y espero que lo haya sido para ustedes. Aprender, aunque fuera una pincelada, aunque sea una pincelada nada más, porque no podemos medir, como dice la palabra, la profundidad, el ancho, el largo, no lo podemos medir. El amor de Cristo no se puede medir física ni una mente finita como la que tenemos nosotros, pero por lo menos unas gotitas de su amor para que llenen nuestros corazones y podamos descubrir cada día más esas bendiciones que el Señor nos da para compartirla con ustedes. Pues hoy vamos a ver la fiesta de las cabañas y espero que, como se los he dicho siempre, sea de gran enseñanza para usted y para mí, que podamos aprender cada día más sobre este tema. Pero antes vamos a inclinar nuestro rostro y elevar una plegaria al Señor para que nos ayude, como siempre, porque si Él no está presente, en vano trabajamos nosotros. En vano trabaja el hombre si no tiene la bendición de Dios. Y hoy vamos a orarle al Señor para que esté con nosotros, para que nos bendiga y nos ayude a entender mejor el tema. Incline su rostro donde quiera que esté y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial, por lo menos un poquitito de tu amor en nosotros, porque toda la inmensidad de tu amor no la podemos guardar en nuestro corazón, porque explotaríamos de gozo, de júbilo, y moriríamos, Padre eterno, y tú lo sabes. Por eso nos da siempre gotitas, gotitas, pero esas gotitas son como el rocío cuando cae en la tierra, cuando cae sobre las plantas y las reverdece. Y eso es lo que nosotros queremos, reverdecer, volver a nacer, volver a estar contigo y estar siempre enamorados de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver la fiesta de las cabañas. Y recordemos que todo este tema lo encontramos en, en YouTube, Laicos en Acción. Lo podemos oír a través de Radio Costa Rica 930 AM.
y también lo podemos encontrar en todas las redes sociales, compartirlo también con todos los amigos que ustedes puedan para que podamos extender esta voz que llegue, perdón, llegar hasta los diferentes hogares que Dios quiere que lleguen y que las personas abran sus corazones para poder recibirlo con amor y gozo como nosotros lo damos. Bueno, pues hoy vamos a ver la fiesta de las cabañas, como se los dije siempre, en el deseado de toda la gente. 3 veces al año los judíos debían congregarse. Perdón. 3 veces al año los judíos debían congregarse en Jerusalén con propósitos religiosos. Desde la columna de nube que le envolvía, el invisible conductor de Israel había dado las instrucciones referentes a estas reuniones y durante el cautiverio los judíos no pudieron observarlas. Pero cuando el pueblo volvió a su patria, reanudó la observancia de estas fiestas, porque eran fiestas recordativas, eran fiestas que Dios les había dado todo el plan, cómo se deberían de realizar, cuándo y cómo. Dios quería que estos aniversarios llamasen hacia Él la atención del pueblo. Con tan pocas excepciones, los sacerdotes y dirigentes de la nación habían perdido el propósito, el objetivo de estas fiestas. Ellos lo perdieron. El objetivo era un recordatorio de que teníamos que volver los ojos a Cristo, que teníamos que Él iba a venir por nosotros, que Él iba a compartir con nosotros, y un montón de simbolismos que estas fiestas guardaban. Pero los rabinos y los sacerdotes se fueron en pompas y platillos, nada más, que todo fuera espectacular, que todo fuera bien lindo, que estuviera bien hecho. Me imagino que era como una obra de teatro, que ellos realizaban en donde se efectuaban todas estas fiestas. Y el objetivo, que era tener una comunión con Dios, se perdió. El que había ordenado estas amables asambleas nacionales y comprendía él había ordenado estas amables asambleas nacionales y comprendía su significado. Eso era lo que él hacía. Pero siempre hay perversión. Y ustedes saben que el enemigo está metido en todo lado. Y él lo que quiere es, primero, minimizar la obra del Señor. Después, ponernos a dudar de que si es cierto, si es mentira, que si existe, que no es, si no existe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por eso vino Cristo a este mundo, para ratificar, para realzar toda la creación, todo lo que Él nos había dado, para limpiar el nombre de Cristo, para limpiar el nombre del Padre, para que conociéramos al Padre, para que conociéramos su gran amor. Eso era lo que Cristo vino a hacer a este mundo. Y las fiestas de las cabañas eran una reunión al final de año. Dios quería que en esta ocasión el pueblo reflexionase en su bondad y misericordia. Todo el país estaba bajo su dirección y recibiendo su bendición. Día y noche su cuidado se había ejercido de continuo. El sol y la lluvia habían hecho fructificar la tierra. Se habían recogido las cosechas de los valles y las llanuras de Palestina. Se habían juntado las olivas. Se habían guardado el precioso aceite en las vasijas. Las palmeras habían dado sus provisiones y los púrpuros racimos de vid habían sido hollados en el lagar. Todo estaba preparado, todo estaba listo ya para que se realizara la fiesta. Y estando Cristo
en la tierra, lógicamente que se realizaron igualmente las fiestas. Y esta era una de ellas. La fiesta duraba 7 días. Y para su celebración, los habitantes de Palestina, como de muchos otros países, dejaban sus casas y acudían a Jerusalén. Recordemos que estas fiestas se realizaban en el centro de Jerusalén, por decir, como diríamos nosotros, en la capital de Jerusalén. Y mucha gente vivía alejada de Jerusalén y tenía que caminar grandes distancias. Pues ellos se venían, era todo un movimiento en donde ellos se venían del lugar donde radicaban, venían, caminaban grandes distancias, traían las provisiones para esa gran distancia y venían alabando y bendiciendo al Señor en toda la trayectoria. En toda la trayectoria. De lejos y de cerca venía la gente, trayendo en la mano una prenda de regocijo. Ancianos y jóvenes, ricos y pobres, todos traían algún don como tributo de agradecimiento a aquel que había coronado el año con su bondad y hecho a sus sendas rebosar de gordura. Recordemos que ya ellos vivían en parte de las cosechas. Eran 4 cosechas importantes que ellos cultivaban, que era el trigo y la cebada, las olivas y las uvas. Y ya las 4 cosechas habían dado su fruto. Estaban en un lapso de tiempo entre la recolección de la cosecha y la próxima siembra, si se puede decir así, en donde ellos tenían tiempo para realizar esta fiesta. Y ya ellos habían recogido todo y estaban más que agradecidos con Dios porque les había permitido recoger todas las cosechas. Recordemos que si hay una plaga, que si hay sequías, que a veces otros pueblos venían y los asaltaban y les robaban todas las cosechas, todo eso ellos, todos esos problemas estaban, ¿cómo se puede decir? Estaban fiscalizados por el Señor. Si el pueblo iba en pos de Dios, ellos recibían abundante cosecha. Y si el pueblo iba en pos de dioses paganos ajenos y en busca de lo malo, entonces les robaban las cosechas, habían serios problemas. Pues en este momento ellos venían con prendas para agradecer a Dios que los había protegido y que habían recogido una buena cosecha. Imagínense cómo dio cosecha ese año esta tierra. Porque recordemos que las plantas y todo son creación de Dios. Y ellos también saben que en ese momento Cristo estaba en la tierra. Y dieron, me imagino yo, lo mejor de sus frutos. Esta tierra no solo se celebraba en agradecimiento por la cosecha, sino también en memoria del cuidado protector del Dios de Israel en el desierto. Era un recordatorio de cuando ellos estuvieron en el desierto y que el Dios de Israel los protegió. Así era que era doble sentido. Uno era en agradecimiento por las cosechas y segundo, era en agradecimiento por todo el cuidado que había tenido para el pueblo en el desierto, cuando ellos transitaban por el desierto. A fin de conmemorar su vida en tiendas, los israelitas moraban durante las fiestas de la cabaña o tabernáculos en ramas verdes. Ellos hacían enramadas, me imagino yo que de las palmeras, de los dátiles, porque también en esos lugares se producen muchos dátiles y el dátil es una palmera. Ellos entrecruzaban esas hojas de palmera
y se hacían cabañas ahí. Por eso se llama también la fiesta de las cabañas. Y ellos pasaban la noche ahí. Eran grupos que se unían para dormir y protegerse unos a otros. Eh, estos, tabernáculos los erigían en las calles y también en los atrios del templo o también en los techos de las casas. Las colinas y los valles que rodeaban Jerusalén estaban también salpicados de estas moradas de hojas y en donde había muchísima gente, muchísima gente. Con cantos y agradecimientos, los adoradores celebraban esta ocasión. Un poco antes de la fiesta venía el día de la expiación, en el cual, después de confesar todos sus pecados, el pueblo era declarado en cielo. Y así quedaba preparado el regocijo de la fiesta. O sea, estaban más que felices. Habían vaciado los pecados y confesado sus pecados delante de Dios, habían recogido las cosechas, era una algarabía que ellos tenían. Y bueno, no les dije en un principio, pero toda esta información ustedes la encuentran en Juan 7, del 1 al 15. Juan 7, del 1 al 15. Y Juan 7, del 37 al 39. Repito, Juan 7, del 1 al 15 y Juan 7, del 37 al 39. Y vamos a leer el Salmo 106.1. Salmo 106.1, que dice así: Aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia, su misericordia. Esa era parte de unos cánticos que ellos venían cantando en toda la trayectoria. También tenían toda clase de música con mezcla de clamores de hosanas. Acompañaban el canto al unísono. Bueno, debe de haber sido algo espectacular oír a todo un pueblo cantar la misma canción al unísono en alabanza y gloria al Señor. Debe haber sido algo espectacular. El templo era el centro del gozo universal. Allí se veía la pompa de las ceremonias de los sacrificios. Allí, alineados a ambos lados de las gradas de mármol blanco del edificio sagrado, el coro de levitas dirigía el servicio de canto. La multitud de los adoradores, agitando las palmas y ramas de mirto, unían su voz a los acordes y repetía el coro. Y luego la melodía era entonada por voces cercanas y lejanas, hasta que de las colinas circundantes parecían brotar cantos de alabanza. Debe haber sido un espectáculo increíble oír a toda esta gente con platillos, con toda clase de instrumentos musicales, alabar y bendecir al Señor. Y a eso unírsele también los sacerdotes y los rabinos y el coro del templo, todo. Debe haber sido un espectáculo increíble. Por la noche, el templo y su atrio resplandecían de luz artificial. La música, la agitación de las palmas, los gratos hosanas, el gran concurso de gente sobre el cual la luz se derramaba desde las lámparas colgantes, el atavío de los sacerdotes y majestad de la ceremonia se combinaban para formar una escena que impresionaba profundamente a los espectadores. Y no solo gente del mismo Jerusalén venía, sino que había muchos israelitas que vivían fuera de Jerusalén, fuera de Israel, en otros países.
y ellos siempre acudían también a estas ceremonias. Y también, como era una fiesta tan espectacular, también había muchos, por decirlo así, turistas o viajeros que pasaban por ahí en ese momento, que veían este espectáculo tan grande. Pero la ceremonia más impresionante de la fiesta, la que causaba el mayor regocijo, era una conmemoración de cierto acontecimiento de la estadía en cierto. Al alba del día, los sacerdotes emitían una larga y aguda nota con sus trompetas de plata, y las trompetas que contestaban, así como los alegres gritos del pueblo desde las cabañas. Bueno, yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo oigo las trompetas, cuando oigo el chofar sonar, a mí hasta que se me pone piel de gallina, se me pone piel de gallina de imaginarme el día que suenen las trompetas, cuando se han abierto los cielos y el Señor venga en su segunda venida. Siempre que yo oigo eso, mi mente se fija en ese acontecimiento. ¿Qué cosa más espectacular debe ser? Pues en ese momento todos, las trompetas y el chofar y todo sonaba al unísono. Repercutía por las colinas y los valles, daban la bienvenida al día de fiesta. Después el sacerdote sacaba de las aguas del Cedrón un cántaro de agua y alzándolo en alto, mientras resonaban las trompetas, subía a las altas gradas del templo al compás de la música, con paso lento, cantando mientras tanto. Y vamos a leer eso, dónde está ese cántico. Y eso lo que decían, y eso lo encontramos en el Salmo 122.2. Salmo 122.2, que dice: nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Imagínense lo que es estar en las puertas. Bueno, ellos lo hicieron físicamente en esta tierra, pero nada más imagínense lo que es que suene la trompeta, que el Señor venga en su segunda venida y que nuestros pies estén puestos dentro de la Canaán celestial. Dentro de la Canaán celestial. Bueno, yo me imagino que ahí uno no se va a poder contener y son llantos, lágrimas de felicidad, de alegría, de todo. Estemos en la Canaán celestial, dentro de las puertas del cielo. El sacerdote llevaba el cántaro al altar, que ocupaba una posición central en el atrio de los sacerdotes. Allí habían 2 palanganas de plata, con un sacerdote de pie al lado de cada una. El cántaro de agua era derramado en una y el cántaro de vino en la otra, y el contenido de ambas fluyendo por un caño que comunicaba con el Cedrón y era conducido al mar muerto. La presentación de agua consagrada representaba la fuente que a la orden de Dios había botado de la roca para aplacar la sed de los hijos de Israel. Esa era otra conmemoración inmersa dentro de esta, porque recordemos que también contemplaba la estadía en el desierto. Y recuerden que cuando ellos tuvieron sed, ellos clamaron a Dios. Y Dios le dice a Moisés: dele un golpecito a la roca para que salga agua y puedan beber. Y eso lo estaban conmemorando ese día. La presentación del agua consagrada, repito, representaba la fuente que a la orden de Dios había botado de la roca para aplacar la sed de los hijos de Israel. Entonces repercutían los acordes jubilosos. Otra vez volvía a haber alabanza. Y vamos a leer Isaías 12, versículos 2 y 3. Isaías 12, versículos 2 y 3.
He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Repito, he aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Nada más imagínense a un pueblo que estaba muriendo de sed y que vengan y golpeen una roca y empiece a brotar agua. Es la salvación de ellos. Entonces por eso dice, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de salud. Porque al ingerir esa agua, el vigor, les devolvía el ánimo y eran sacados de la roca. Y por eso ellos dicen, mi fortaleza y mi canción es Jehová, es Jehová. Mientras los hijos de José se preparaban para asistir a la fiesta de las cabañas, vieron que Jesús no hacía nada que significase la intención de asistir a ella. Le consideraban con ansiedad. Desde la curación realizada en Bethesda, no habían asistido a las fiestas nacionales, a fin de evitar un conflicto inútil con los dirigentes de Jerusalén, y había limitado sus labores en Galilea. Recordemos también que cuando él estuvo en esta tierra, los rabinos y los sacerdotes, los fariseos, andaban tras él, espiándolo, a ver en qué momento blasfemaba para poderlo matar. Entonces él andaba apartado, cuidándose, porque no había llegado el momento, todavía no había llegado el momento. Entonces él se aislaba y para aislarse había limitado sus labores en Galilea, en Galilea. Su aparente indiferencia hacia él por los sacerdotes y rabinos era una causa de perplejidad para los que le rodeaban y aún para sus discípulos y su familia. ¿Cómo es posible que si Dios estableció todas estas fiestas y él había establecido esta dinastía de rabinos, de sacerdotes, levitas, de todo, que ahora que él estuviera en la tierra, no participara de ellas, si él es el mismo el que las había establecido? Lo que la gente no entendía era que primero que todo, estas fiestas ya no representaban lo que debían representar. Era una, perdónenme la expresión que voy a decir, era una fanfarria, era una obra de arte, era una obra de teatro lo que ellos realizaban, pero el objetivo, que era alabar y bendecir al Señor y agradecer, se había perdido. Era el espectáculo lo que llamaba la atención, y eso a Cristo le mortificaba. Además de que él sabía que lo andaban persiguiendo y que si él se exponía, entonces iban a terminar matándolo sin que él hubiera cumplido el plan establecido por Dios. Se había espaciado. Y toda la gente estaba perpleja. ¿Cómo era posible, si él era el Mesías, los que creían que él era el Mesías, cómo era posible que no participara de las fiestas? Y en sus enseñanzas se había espaciado en las bendiciones de la obediencia a la ley de Dios. Y sin embargo, él mismo parecía indiferente al servicio que había sido establecido divinamente. Su trato con los publicanos y otros de mala fama,
su desprecio de las exigencias tradicionales acerca del sábado, todo parecía ponerle en antagonismo con las autoridades religiosas y suscitaba muchas preguntas. Sus hermanos pensaban que era un error enajenarse a los grandes y sabios de la nación. Pensaban que estos hombres debían tener razón y que Jesús estaba haciendo mal al ponerse en antagonismo con ellos. Eso lo pensaba muchísima gente y sus propios hermanos lo pensaban también, su misma familia biológica. Pero habían presenciado su vintacha. Estaba entre los discípulos, había quedado profundamente impresionado por sus obras. Su popularidad en Galilea, su ambición. Todavía esperaban que daría una prueba de su poder y que indujera a los fariseos a ver que él era lo que pretendía ser. Eso era lo que despertaba en la gente. Y si fuese el Mesías, ellos dudaban, y si fuese el Mesías, el príncipe de Israel, y ellos acariciaban este sentimiento con orgullosa satisfacción. Ellos ansiaban y añoraban entre ellos, pero no de la forma en que Cristo lo hizo. Ellos esperaban un Mesías, un caudillo, guerrero, que llegara a doblegar a los romanos y que le diera la libertad a los israelitas. Eso era lo que ellos esperaban. Y él no era eso, por lo que venía a ser, porque recordemos que el reino de Dios no es de este mundo. Pero ellos veían el potencial que él tenía, pero no lo realizaba, no lo desarrollaba como ellos querían. Ese era el asunto. Tanta ansiedad sentían acerca de esto que rogaron a Jesús que fuese a Jerusalén. Y sus hermanos le dijeron, pásate de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean la obra que haces, que ninguno procura hacer algo en lo oculto. O sea, que las personas que hacen las cosas en oculto no son transparentes, no tienen claridad. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Él sí expresaba duda e incredulidad. Sí, eres el Mesías, haz tal cosa, como se lo dijo el enemigo. Si eres el Mesías, sálvate a ti mismo. Porque eso fue lo que le dijo. Igual estaban comportándose ellos. Si eres el Mesías, y no era el momento de hacerlo. Le atribuían cobardía y debilidad. Perdón. Le decían que era débil y que era cobarde. Si él sabía que era el Mesías, ¿por qué guardaba esta extraña reserva en acción? ¿Por qué? ¿Por qué reservado? ¿Por qué no hacía las cosas como las tenía que hacer? Si poseía, perdón, voy a tomar agua porque me dio tos. Si poseía realmente el poder, ¿por qué no iba audazmente a Jerusalén y aseveraba sus derechos? ¿Por qué no reclamaba sus derechos? ¿Por qué no se imponía si él tenía todo el poder para hacerlo? ¿Por qué no cumplía en Jerusalén las obras maravillosas que de él se relataban en Galilea? ¿Por qué no empezaba ahí a hacer todos sus milagros? No te ocultes en las provincias aisladas, le decían.
a realizar tus obras poderosas para beneficio de campesinos y pescadores ignorantes. Preséntate en la capital con el apoyo de sacerdotes y gobernantes de la nación para establecer el nuevo reino. Porque todo el objetivo para ellos era establecer el nuevo reino. Y presionaban increíblemente a Jesús para que lo hiciera, para exponerlo, para que él se manifestara como el Rey de Reyes y Señor de Señores que es. Pero no era el momento. Estos hermanos de Jesús razonaban por el mismo motivo egoísta que con tanta frecuencia se encuentra en el corazón de los que aman la ostentación. Y por eso se había perdido el objetivo de las fiestas, por la ostentación. Porque esa ostentación, al final de cuentas, mataba el sentimiento espiritual que podían tener. Pero ellos se sentían alegres de hacer todas esas cosas que para ellos era maravilloso y que para ellos era alabanza, gloria y agradecimiento a Dios. Pero en realidad era el egocentrismo, la vanidad, el orgullo lo que estaba resaltando. Entonces, estos hermanos se ofendían porque en vez de buscar un trono temporal, Cristo se había declarado el pan de vida. Y quedaron muy desilusionados cuando tantos de sus discípulos le abandonaron. Ellos mismos se apartaron de él para escapar a la cruz que representaba el reconocer lo que sus obras revelaban, que era el enviado de Dios. O sea, no es lo que nosotros esperábamos, no es lo que nosotros queríamos, no es lo que nosotros hubiéramos deseado. Pero, repito una vez más, no era la forma ni el momento. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está preparado. Esas palabras no le entendieron, porque ¿cómo van a decir, mi tiempo ha llegado? No ha llegado, pero el suyo sí. Si de lo que ellos estaban esperando era eso. No lo podían entender jamás, jamás. No puede el mundo odiaros a vosotros, pero a mí me odia, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndolo dicho esto, se quedó en Galilea. Y sus hermanos le habían hablado en tono de autoridad, prescribiéndole la conducta que debía seguir. Les devolvió su reprensión, calificándolos no con sus discípulos, no como sus discípulos abnegados, sino con el mundo. A vosotros, pero a mí me odia, porque yo doy testimonio de él, que sus obras son malas. El mundo daba testimonio del mundo, que las obras del mundo son malas. Y por eso lo odiaban. Y el mundo no odia a los que le son semejantes en espíritu, los ama como suyos. Si yo me comporto como todo el mundo y hago las cosas que todo el mundo hace, entonces todo el mundo me ama. Pero si yo voy y eso es malo, ¿qué le pasa a todo el mundo? Se me viene encima y me dice, María Elena está loca. Y eso era lo que le pasaba a Cristo Jesús. El mundo lo odiaba. ¿Por qué? Porque él no se comportaba como todo el mundo. Su hora no había llegado, pero para el mundo sí le había llegado la hora.
Y eso ellos no lo podían entender. Era un juego de palabras muy espirituales que él no lograban en su entendimiento aceptar y controlar. Para Cristo no era, el mundo no era el lugar de comodidad y engrandecimiento propio. No buscaba una oportunidad para recibir su poder y su gloria. No le ofrecía un premio tal. Era el lugar el cual el Padre le había enviado. Había sido dado para la vida del mundo, para realizar el gran plan de redención. Él vino para salvar al mundo. ¿De qué? ¿De qué lo iba a salvar? Si él mismo fue el que nos puso en este mundo. Nos iba a salvar primero del enemigo. Segundo, nos iba a salvar de nosotros mismos. Y tercero, nos iba a salvar de las cosas de este mundo que nos atraen, del orgullo, de la vanidad, de todo eso era lo que él había venido a redimirnos. Estaba haciendo su obra en favor de la especie caída, pero no podía ser presuntuoso, ni precipitarse al peligro. Tampoco debía apresurar una crisis. Cada acontecimiento de su obra le conducía a la muerte, pero exponerse prematuramente no habría sido obrar según la voluntad del Padre. Recordemos, por otro lado, que él, la agenda se la daba el Padre de madrugada. Él se levantaba de madrugada a orar, a orar. Y el Padre le daba la agenda ahí de lo que tenía que hacer. Me imagino que se ponían de acuerdo y le decía, todo el mundo va para Jerusalén, pero usted no tiene que ir, que es en Galilea, o tiene que ir a Capernaum, o tiene que ir al lago, a cualquier lugar tiene que ir. Y ahí se ponían de acuerdo qué era lo que tenía que hacer, a qué horas y cómo. Y él tenía que cumplir con la voluntad del Padre. Eso era lo que él tenía que hacer. Él no vino a satisfacer el mundo, él vino a cumplir el plan de redención que se había ideado en el cielo y estaba bajo las órdenes de su Padre. Eso era lo que él estaba haciendo. Además, desde Jerusalén, las noticias de los milagros de Cristo se habían difundido donde quiera que estaban dispersos los judíos. Aunque durante muchísimos meses él había permanecido ausente de las fiestas, el interés en él no había disminuido. Muchos de todas partes del mundo habían venido a la fiesta de las cabañas con la esperanza de verlo. Al principio de la fiesta, muchos preguntaron por él. Los fariseos y los gobernantes esperaban que viniese. Todo el mundo lo estaba esperando. Muchos para que les hiciera milagros, muchos por curiosidad, muchos por antagonismo también, a ver si era lo que realmente la gente decía que era, o si valía la pena conocerlo. Usted sabe cómo es la gente de curiosa. Pero también de tener la oportunidad para condenarle. Preguntaban a la nación, ¿dónde está? Pero nadie lo sabía. En todas las mentes predominaban pensamientos relativos a él. Por temor a los sacerdotes y príncipes, nadie se atrevía a reconocerle como el Mesías. Mas por donde quiera había discusiones serenas, pero fervorosas acerca de él. Me imagino toda la gente cuchicheándose. ¿Dónde está? ¿Lo has visto? No, no lo hemos visto. Mira, dicen que le volvió la vista a un ciego. Viste que puso a caminar a un paralítico. Viste que convirtió el agua en vino, etcétera, etcétera, etcétera. Por curiosidad querían conocerle, pero andaban ansiosos de encontrarlo para poderle dar muerte. En todas las mentes predominaban pensamientos relativos a él.
en todas. Muchos le defendían como enviado de Dios, mientras confiaban como engañador del pueblo. Creían que era un mago también y que lo que hacía era magia. Mientras tanto, Jesús había llegado silenciosamente a Jerusalén. Calladito, sin nadie, solo, se fue ahí, me imagino, camuflado, y llegó silencioso. Había elegido una ruta poco frecuentada, a fin de evitar a los viajeros que se dirigían a la ciudad desde todas partes. Si se hubiese unido a cualquiera de las caravanas que subían a la fiesta, la atención pública hubiese sido atraída hacia él al entrar en la ciudad, y una demostración popular en su favor habría predispuesto a las autoridades contra él. Y para evitar esto, prefirió hacer el viaje solo, callado, para no recibir la atención de nadie, de absolutamente nadie. Diríamos en la actualidad, con un bajo perfil, con un bajo perfil. En medio de la fiesta, cuando la expectación acerca de él estaba en su apogeo, en el atrio del templo en presencia de la multitud, porque estaba ausente de la fiesta. Se había dicho que no se atrevía a colocarse bajo el poder de los sacerdotes y de los príncipes. Todos se sorprendieron al notar su presencia. Todo el mundo se calló, toda la voz se cayó. Todos se admiraban de la dignidad y el valor de su porte en medio de enemigos poderosos sedientos de su vida. Y así de pie, convertido en el centro de atracción, es hasta muchedumbre, Jesús les había dicho. Me imagino que en el momento que él alzó la voz y empezó a pronunciar las palabras, todo el mundo se cayó, pero también todo el mundo estaba analizando lo que él estaba diciendo. Sus palabras demostraban un conocimiento de las leyes e instituciones de Israel, del ritual de los sacrificios, las enseñanzas de los profetas que superaban por mucho a lo de los sacerdotes y rabinos. Me imagino yo, cuando yo estaba en el colegio o en la universidad, que llegaba no entendíamos una materia y de un momento a otro llegaba un profesor y nos explicaba la materia de una forma tan linda, tan sencilla, que todo el mundo entendía lo que antes no había podido entender. Y en ese momento, Cristo, al hablar, todo el mundo entendió el objetivo de estos rituales. Sus palabras demostraban ese conocimiento. Quebrantó las barreras del formalismo y la tradición. Las escenas de la vida futura parecían abiertas delante de él. Como quien contempla lo invisible, hablaba de lo terreno y de lo celestial, de lo humano y de lo divino, con una autoridad positiva. Sus palabras eran muy claras y convincentes, y de nuevo, como en Capernaum, la gente se asombró de su doctrina porque sus palabras eran con potestad. Sus palabras eran con potestad. Y vamos a leer Lucas 4:32, que dice así: y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Y se admiraban de su doctrina porque sus palabras eran con autoridad. Y con una variedad de representaciones advirtió a sus oyentes la calamidad que seguiría a todos los que rechazasen las bendiciones que él había venido a darles. Les había dado toda prueba de que venía de Dios y había hecho todo esfuerzo posible para inducirlos al arrepentimiento. No quería ser rechazado y asesinado por su propia nación si podía salvarla de la culpabilidad de un hecho semejante. Todos, absolutamente todos, se admiraban de su conocimiento de la ley y de las profecías. Y de uno u otro pasaba la pregunta: ¿cómo sabe letras? No habiendo aprendido.
Nadie era considerado apto para ser maestro religioso, a menos que hubiese estado en la escuela de los rabinos. Y tanto Jesús como Juan el Bautista habían sido representados como ignorantes, porque no habían recibido esta preparación. Los que le oían se asombraban de su conocimiento de las Escrituras, no habiendo aprendido. A la verdad, no habían aprendido de los hombres, pero el Dios del cielo era su maestro, y él había recibido de él había recibido la más alta sabiduría. Día tras día enseñaba a la gente, hasta el último, el postrer día de la fiesta. La mañana de aquel día halló al pueblo cansado por el largo periodo de festividades, y de repente Jesús alzó la voz y en tono que repercutía por los atrios del templo dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. La condición del pueblo daba fuerza a este llamamiento. Habían estado participando de una continua escena de pompa y festividad. Sus ojos estaban deslumbrados por la luz y el color. Sus oídos halagados por la música más rica. Pero no había nada en la ceremonia que satisfaciese la necesidad del espíritu. Nada que aplacase la sed del alma por lo imperecedero. Y Jesús los invitaba a venir a beber de la fuente de la vida, de aquello que sería en ellos un manantial de agua que brotara para vida eterna. Que brotara para vida eterna. Me imagino yo que en ese momento era como darle el golpe a la roca y que brotaran ríos de agua. Así salía de él, de su boca, de sus palabras, ríos de agua viva, y los estaba invitando a que viniesen a aprender de él y no de esas ceremonias que ya estaban siendo alteradas, que estaban corrompidas. Eso era lo que estaban haciendo, estaba invitándolos. El sacerdote había cumplido esa mañana la ceremonia que conmemoraba la acción de golpear la roca en el desierto. Esa roca era un símbolo de aquel que por su muerte haría fluir raudales de salvación a todos los sedientos. La palabra de Cristo era el agua de vida. Allí en presencia de la congregada muchedumbre, se puso aparte para ser herido, a fin de que el agua de la vida pudiese fluir al mundo. Al herir a Cristo, Satanás pensaba destruir al príncipe de la vida viva, mientras Jesús hablaba al pueblo. Los corazones se conmovían con una extraña reverencia y muchos estaban dispuestos a exclamar como la mujer de Samaria: dame esta agua para que no tenga sed. Estaba convenciendo a todo el mundo con sus palabras. Estaba atrayendo hacia sí a todo el mundo. Jesús conocía la necesidad de todas y cada una de estas almas. Él la conocía, la necesidad de todas y cada una de estas almas. Pero también conocía la pompa, la riqueza y los honores no pueden dar satisfacción al corazón. La riqueza, la pompa, los bienes materiales no dan satisfacción al corazón. El único que me puede dar paz y gozo en mi corazón es Cristo Jesús, nada más. Y les dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Los ricos, los pobres, los encumbrados, los humildes son igualmente bienvenidos, porque es agua viva para todos los que la deseen, para todos los que quieran beberla y compartir con él. Todos son igualmente bienvenidos. Él promete aliviar el ánimo cargado, consolar a los tristes, dar esperanza a los abatidos. Muchos de los que oyeron a Jesús lloraban
esperanzas frustradas. Muchos alimentaban un agravio secreto. Muchos estaban tratando de satisfacer su inquieto anhelo con las cosas del mundo y la alabanza de los hombres. Pero cuando habían ganado todo, encontraban que había trabajado tan solo para llegar a una cisterna rota en la cual no podían aplacar su sed. El único que nos da paz, gozo y satisfacción es Cristo Jesús. Cuando tenga uno mucho o tenga poco, porque lo mucho o lo poco no me va a dar satisfacción. El que me da satisfacción es Cristo Jesús y aplaca mi sed. Allí estaba en medio del resplendor de la gozosa escena, descontentos y tristes. El clamor repentino, si alguno tiene sed, los arrancó de su pesarosa meditación, y mientras escuchaban las palabras que siguieron, su mente se reanimó con una nueva esperanza. El Espíritu Santo presentó delante de ellos el símbolo, hasta que vieron en él el inestimable don de salvación. Ahí estaba mostrándoles la fiesta de las cabañas tal y cual debía ser. Y estaba despertando en ellos el deseo de seguir a Cristo, el deseo de compartir con Él. El clamor que Cristo dirige al alma sedienta sigue repercutiendo y llega a nosotros con más fuerza que aquellos que lo oyeron en el templo en aquel último día de fiesta. El manantial está abierto para todos cansados. Se ofrece la refrigerante bebida de la vida eterna. Jesús sigue clamando: si alguno tiene sed, beba. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida y no de balde. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá jamás sed. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y vamos a leer Juan 4:14. Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Repito, Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y eso es lo que Dios quiere darnos a usted y a mí. Tiene tristeza y quiere gozo, búsqueme. Tiene necesidades físicas y quiere cambiarlas, sígame. Perdió su salud y no tiene cómo hacer para que le devuelvan la salud. Ya ha visitado médicos, ha ido, se ha puesto de todo y no, pues sígame. Tiene problemas económicos, sígame. Problemas amorosos, sígame. Busque el reino de Dios o su justicia y todo será añadido. Pues esta es la palabra que les traía para hoy. Ha sido un placer para mí dárselas. Que Dios me los bendiga grandemente. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Feliz fin de semana y múltiples bendiciones para ustedes que vengan de lo alto.